The Wild Project. Además del fútbol, tú has tenido como muchos negocios aparte, ¿no? Videojuegos, creo que tenías que era Games o algo así, ¿no? Hace muchos años. Y está todo el tema del tenis, por ejemplo. Que esto le has metido mucha chicha. La Copa Davis. Sí. Y que te recibieron con palos. Al principio fue como, ¿qué cojones hace este tío el fútbol tocando los huevos? Y ha acabado muy bien. ¿Por qué el tenis y por qué no otro deporte? ¿Te gusta mucho a ti? Me gusta mucho el tenis y identificamos que la Copa Davis es una competición que se estaba devaluando con el tiempo, que los grandes jugadores ya no jugaban. Y nos quisimos poner ahí. La verdad que fue un proyecto muy importante ya desde el inicio y que aún ahora pues es nuestro pilar más importante dentro de Cosmos. ¿Vais a seguir? Sí. Tenemos un contrato para 25 años, o sea que tiene pinta que vamos a seguir y luego pues estamos haciendo muchas otras cosas como compramos un club que es el Andorra, estamos haciendo muchas cosas con Ibai, tenemos una agencia de representación de tenis también, generamos mucho contenido relacionado con el mundo del deporte, del entretenimiento, invertimos en distintas empresas, estamos haciendo muchas cosas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llama? Porque me gusta el viaje, porque me gusta el hecho de crear cosas nuevas, de conocer a gente muy interesante, mucho más inteligente que yo, de tener experiencias nuevas que vivir y que luego contar. Yo lo digo siempre, yo no lo hago por ganar dinero, a pesar de que ganar dinero significa éxito y yo el éxito pues sí que siempre lo busco. Y nada, pues llevamos ya en esto casi 5 años y bueno, veremos. La verdad que tiene buena pinta. KOI, que es una de las cosas que más gente seguramente conocerá, equipo de eSports, de momento, eSports. ¿Por qué? ¿Por qué KOI? ¿Por qué un equipo de esports que se nota además que tú eres muy aficionado de toda la vida al LoL? Como yo, ¿eh? No, seguro que tú y yo habíamos echado unas partidas hace 10 años increíbles, ¿eh? Sabes menos que yo y yo no sé nada. No, lo mío es una cosa loca. Es de Julio, ¿eh? O sea, es de Joaquín, ¿eh? O sea, ¿qué tal LoL que es Julio? O sea, estás al mismo nivel, ¿eh? Sí que es cierto que ahora un poquito más, pero muy poco, ¿no? Muy poco, sí. Sabes que se tiene que... Yo hasta que fui a Manchester yo jugaba mucho a los videojuegos. A partir de ahí desconecté. Bueno, hace 15 años está bien. Hostia, cómo ha pasado el tiempo. Pero sí, no, porque vimos la oportunidad. Es decir, a pesar de no seguirlo, de no entenderlo, de no entender el juego en sí, sí que vemos que hay una oportunidad dentro de lo que es el mundo del videojuego muy importante, que la gente cada vez está más enganchada, que en Asia y en Estados Unidos está creciendo muchísimo desde hace años y que en Europa parece que está un poco más parado, pero que también está teniendo su crecimiento y que desde el momento en que con KOI le hemos puesto delante de los morros a la gente que esto existe, yo creo que ha habido un crecimiento muy grande estos últimos meses y que no va a parar de crecer. Entonces, bueno, estamos haciendo cosas muy interesantes. Ya tenemos 2 equipos, el de Valorant y el de LoL. Y nada, empapándome de todo lo que puedo referente a estos juegos. Ibai, cuando estuvo aquí, hace, no sé si un mes ya o un mes y pico, te tiró una pullita, ¿eh? Dijo que, bueno, que eres un crack en los negocios, pero un poco cuñado y por eso os complementáis, ¿no? Si quieres aprovechar The Wild Project para decir algo, pues yo está. de mis socios solo hablo bien. Yo de mis Al socios contrario, ¿no? Solo hablo bien y no tengo nada que objetar respecto a la figura de Ibai. Creo que lo hace todo fenomenalmente bien y que es un crack y que es un genio. Nada, te lo dijo en coña, ¿eh? O sea, No, que ya lo sé, joder, que ya lo sé. Pero no, que nos complementamos muy bien. Yo creo que... entendisteis bien de primeras, ¿no? Fue como conexión. Tuvimos la fumada del Balloon World Cup, del Mundial de Globos, y funcionó muy bien. A partir de ahí hicimos más eventos. ¿Nos conocíais, no? Por eso, antes de entrar en contacto en los últimos tiempos, no habíais hablado ni nada. Él me contactó vía Twitter para hacer su primera entrevista en el Charlando Tranquilamente. ¿Sí? Yo acepté porque me gusta probar cosas nuevas. Hicimos más de 2 horas de entrevista. A partir de ahí quedamos un día para conocernos y empezó a surgir la relación. Claro. Sí, a ver, yo creo que tú que vas con ambición, con ganas, es de las mejores asociaciones que puedes hacer, porque es un tío además que ha conseguido traspasar la barrera del internet, porque él es conocido, o sea, mi padre no, porque claro, mi padre sabe del mundillo, pero da igual, a un padre que no sabe nada de nadie de nosotros,
conoce a un Ibai, lo ha visto en Salvados, lo ha visto en no sé dónde. Son Sí, gente sí, que ya él ha traspasado la barrera de... Ibai en el último año y Es una pico, locura. yo creo que ha hecho este paso, ¿no? Que yo creo que al final pues es muy importante, porque tú al final tienes tu nicho de gente que puede ser de los 18 o antes de los 14 hasta los 25, pero a partir de ahí el ir creciendo y que cada vez te conozcan más pues otras generaciones, yo creo que esto es muy importante. Yo creo que Ibai esto lo ha conseguido.